A las 14:00, hora local del 15 de diciembre de 2025, un submarino ruso clase Kilo descansaba en el muelle petrolero Novorossiysk, completamente ajeno a que un enjambre de drones Lyudji ya rugía hacia la costa con órdenes de saturar el anillo de defensa aérea. En exactamente 15 minutos, lo que comenzó como un ataque aéreo rutinario se convertiría en un hito histórico. La primera vez en la historia de la guerra naval que un dron submarino pesado ejecutaría un ataque kamikaze exitoso. Sin que los operadores ucranianos lo supieran, a 13 kilómetros de distancia, en las colinas que rodean el puerto, un vehículo de guerra electrónica Krashuka-4 acababa de activarse. El operador del dron empujó la palanca a la izquierda. Nada, 3 segundos después, el dron reaccionó tarde, inclinándose de golpe y rozando la grúa portuaria. 3 segundos de lag, pero a 150 km por hora esos son 125 metros de vuelo a ciegas, suficiente para esquivar una estructura o estallar contra ella. La lectura de altura caía en picada, 190, 180, 175 metros. Cada número era un paso más hacia el impacto. El Krashuka estaba ahogando el dron en un piso de ruido, como intentar susurrar mientras un helicóptero encima de ti te reorganiza la geometría facial. El indicador de señal, que normalmente marcaba 70 dBm, potencia completa, cayó hasta 110 dBm, una sola barra que aparecía y desaparecía. A 120 dBm el enlace moriría, 10 puntos más, y el dron dejaría de ser un arma para convertirse en un escombro volador. Pero Ucrania ya dominaba este baile. Los drones empezaron a saltar entre 40 frecuencias por segundo, volviéndose imposibles de fijar. El operador ruso veía su pantalla parpadear como si intentara aplastar una mosca que se teletransportaba cada 25 milisegundos. Los rusos miraban al cielo, hipnotizados por la aparente amenaza. Y ese fue su error. Porque 10 metros bajo la superficie, lejos del ruido, avanzaba el dron Marishka. 6 metros de acero negro, 450 kilos de explosivos, sin radio, sin GPS, su primera misión real. Y estaba a punto de demostrar que la muerte no venía del aire, venía desde abajo. Sin embargo, 10 metros bajo el agua, la guerra era acústica. El operador de sonar ruso miraba una pantalla llena de ruido. En aguas poco profundas, las ondas sonoras rebotan contra el fondo fangoso y los pilotes del muelle con tanta violencia que ciegan al receptor. Es como intentar ver una luciérnaga frente a las luces altas de un camión. Frustrado por el desorden visual, el ruso activó el filtro Doppler MTI, ordenando a la computadora ignorar cualquier objetivo que se mueva a menos de 8 nudos. Asumió que cualquier amenaza real sería un torpedo rápido. Grave error. La IA a bordo del Marishka detectó el cambio en el patrón de ping y frenó en seco. Bajó su velocidad a solo 4 nudos. El dron desapareció instantáneamente en la pantalla rusa. Se movía demasiado lento para activar el filtro de torpedo, pero seguía avanzando. Pero en la superficie la suerte se acababa. Los drones aéreos tenían un obstáculo físico. Una fila de grúas de carga de 50 metros de altura bloqueaba la ruta. Los drones tenían 2 opciones: estrellarse o subir y hacerse visibles. El líder del escuadrón Lyudji trepó a 80 metros. Fue un error calculado. Esa altitud lo sacó de la cobertura de radar de baja cota y lo puso en bandeja de plata para una batería Tor M2 oculta tras los depósitos de combustible. El radar del Tor se iluminó al instante. Contacto. Rumbo 230. Altitud 80. El lanzamiento fue vertical y violento. El misil 9M338 aceleró a Mach 2.5 en menos de 2 segundos. Esos son 850 metros por segundo. La muerte llega antes de que puedas parpadear siquiera. Pero el dron ucraniano ya estaba cayendo en picada, dejándose desplomar hacia el agua como una piedra, nivelándose a solo 5 metros sobre las olas. Aquí es donde la ingeniería rusa falló. Los misiles del Tor tienen una regla básica de seguridad. Su espoleta no se activa si vuelan por debajo de 15 metros. Es para evitar que el misil explote por error al rebotar su propio radar contra el suelo. A 5 metros de altura, ese misil de $100,000 no es más que una bala de cañón de 165 kilos, muy rápida y muy tonta. El proyectil cruzó inofensivamente sobre el dron y se autodestruyó en la distancia. Pero esquivar un misil no era suficiente, había más baterías esperando. Los ucranianos necesitaban un escudo permanente. Lo encontraron en los superpetroleros anclados en la bahía. Al volar a solo 20 metros de los inmensos cascos de acero de los buques, los drones entraron en una zona de sombra técnica. El radar ruso no podía bloquear el pequeño dron sin bloquear el gigantesco barco que tenía detrás. Era el camuflaje perfecto, esconderse detrás de un gigante mientras el francotirador intenta disparar. Mientras se mantuvieran pegados al acero, eran intocables. Pero el precio de la invisibilidad era el suicidio táctico. Volar recto.
Para mantenerse ocultos tras el casco del petrolero, los pilotos debían mantener una línea perfecta durante 10 segundos. Un error, desviarse 20 metros, y saldrían de la sombra del radar para ser aniquilados. A 150 km/h volar recto mientras te cazan se siente antinatural, pero ese pasillo de acero era la única entrada a los muelles militares. Atravesaron la brecha, pero al salir de la cobertura entraron en la boca del lobo. Al final del muelle, el depredador alfa los esperaba, un Panzer S-1. A diferencia del Thor, este sistema no es para defensa general, es un asesino especializado de drones. Su radar ya los tenía marcados. El operador ruso no disparó de inmediato. Llevaba un minuto estudiando sus movimientos, aprendiendo sus ritmos, esperando el momento exacto donde la evasión fuera imposible. A 2.2 kilómetros apretó el gatillo. 2 misiles 57 E-6C salieron disparados simultáneamente. No fue pánico, fue cálculo. Un lanzamiento doble crea una trampa cinética. Si el piloto gira a la izquierda para esquivar el primer misil, choca directamente contra la trayectoria del segundo. Los proyectiles aceleraron a Mach 3, cruzaron el primer kilómetro antes de que la alerta de lanzamiento sonara en las consolas ucranianas. El primer misil voló guiado por la computadora del camión durante 1.5 segundos. Luego abrió su ojo infrarrojo buscando el calor del motor para el golpe final. Y justo ahí, en el último segundo, el plan perfecto de los rusos se desmoronó. El misil 57 E-6C fue diseñado en la década de 1990 con un solo propósito: destruir casas a reacción, grandes tubos de aluminio con motores ardiendo a 650 grados centígrados que resaltan contra el cielo frío como bengalas en la noche. Pero en el puerto de Novorossiysk, a plena luz del día, la física térmica jugó una mala pasada a los rusos. Aunque los drones Liu-Ji tienen motores de combustión, su firma térmica es minúscula comparada con el entorno. Las cubiertas de acero de los superpetroleros y el hormigón de los muelles, cocinados por el sol de la tarde, radiaban calor masivo. Los buscadores infrarrojos de los misiles buscaban una fuente de calor en el fondo radiante. Era como tratar de encontrar la llama de una vela dentro de un horno industrial. El operador del tercer dron tiró de la palanca, forzando a la aeronave a un giro brusco de 6G. Suficiente fuerza para que la estructura de fibra de carbono crujiera audiblemente en la transmisión de audio. El misil pasó a 8 metros por encima, lo suficientemente cerca para que la cámara captara su estela de escape, diseñada para detectar la masa magnética del aluminio de un avión y detonar la ojiva. Falló por completo al encontrarse con la construcción de compuesto de carbono del dron. Para el sensor magnético, el dron era tan invisible como un pájaro de plástico. No hubo detonación, solo un cohete de $500,000 continuando hacia el cielo hasta que la gravedad lo trajo abajo. Pero la estadística es una ciencia cruel. El segundo misil encontró el quinto dron en la formación. Esta vez, la espoleta funcionó. La ojiva detonó a 15 metros de distancia, transformándose en una esfera de expansión de 2.000 fragmentos de tungsteno y acero. La mayoría falló, pero 3 fragmentos atravesaron el fuselaje y destrozaron el tanque de combustible. La señal de video comenzó a girar violentamente. Cielo, grúas, mar, cielo, antes de cortarse en estática gris. Primera baja confirmada. El operador del Panzer no celebró, inmediatamente lanzó 2 misiles más. El tercer dron, el que había sobrevivido al primer misil, todavía estaba recuperando velocidad tras su maniobra de 6G, sin energía cinética. Era un pato sentado, no pudo evadir 2 veces. El impacto directo lo convirtió en una breve bola de fuego naranja y lluvia de escombros sobre el agua. 2 drones derribados en 5 segundos y 4 supervivientes seguían presionando hacia adelante. Pero bajo la superficie esto era exactamente lo que el Marischka necesitaba. Toneladas de escombros metálicos y partes de motores en llamas golpearon la superficie del agua. Para los operadores de sonar rusos, el sonido de los escombros golpeando el agua creó picos masivos de ruido, enmascarando cualquier frecuencia sutil. El caos acústico de la destrucción aérea se convirtió en la capa de invisibilidad perfecta para el dron submarino. Mientras el cielo ardía, el asesino silencioso avanzó otros 500 metros sin ser detectado. Pero cuando la tecnología falla, la guerra vuelve a ser cosa de hombres asustados apretando gatillos. En el rompeolas de hormigón que cierra la bahía de Novorossiysk, 3 infantes de marina rusos eran lo único que quedaba entre los drones y el desastre. No había computadoras de tiro ni radares complejos aquí, solo el sistema Igla-S sobre sus hombros y sus propios ojos entrecerrados por el sol cegador de la tarde. El cabo al mando activó la batería térmica de su lanzador. Sintió el golpe frío en la mejilla cuando el gas refrigerante inundó el buscador de misil, bajando su temperatura a 190 grados centígrados en un instante. Para que el misil aniquile objetivos, su ojo debe estar más frío que el vacío del espacio, buscando desesperadamente una mancha de calor en el cielo. El soldado apuntó al dron líder. Esperaba el zumbido constante y agudo que indica un bloqueo de objetivo perfecto.
En su lugar recibió un tartamudeo errático en su auricular. El sistema estaba confundido. El problema era de contraste térmico. Un motor de un dron apenas genera calor. Contra un cielo azul frío se nota, pero aquí el dron volaba bajo, teniendo como fondo las grúas del puerto y el agua brillante, que actuaban como espejos gigantes reflejando la radiación solar. Para el sensor del misil todo brillaba, todo estaba caliente. «No tengo tono», gritó el cabo sudando bajo el casco. Pero la orden era disparar a discreción, sin bloqueo. Apretó el gatillo. El misil salió del tubo con un rugido seco, desplegando sus aletas. Fue un disparo a ciegas. La cabeza buscadora, enloquecida por los reflejos del sol en las olas, confundió el brillo del agua con el escape de un motor. El misil dio un violento giro hacia abajo y se estrelló contra el mar, levantando una columna de agua inofensiva a 50 metros del objetivo. Los otros 2 soldados ni siquiera dispararon, bajaron sus armas, derrotados por la física del entorno. Y fue precisamente esa columna de agua del misil fallido la que selló su destino. Nadie vio la perturbación en el agua, apenas una sombra alargada y oscura, que se deslizaba justo por debajo de donde el misil había impactado. El Marischka aprovechó esa cortina de distracción perfecta. Mientras los rusos maldecían al cielo por su mala puntería, la muerte acababa de colarse en su propia casa por la puerta trasera. A las 14:15, con los misiles agotados y los soldados cegados por el sol, la defensa rusa colapsó. El dron líder Ryuji alcanzó el radar de alerta temprana P-18. Sin este radar, la red defensiva no podría ver amenazas a más de 50 kilómetros. El dron picó directamente hacia la antena giratoria. Cuando impactó, la ojiva de carga hueca detonó, creando lo que los ingenieros de armas llaman el efecto Monroe. Aquí está la ciencia que hace que esto sea letal. Dentro de la ojiva hay un cono de cobre invertido. Al detonar, el explosivo no empuja hacia afuera, sino que colapsa el cono sobre sí mismo, convirtiendo el cobre sólido en un chorro de plasma hipersónico que viaja a 8000 metros por segundo. Eso es 25 veces la velocidad del sonido. A esa velocidad el blindaje de acero no se rompe, se comporta como líquido. El chorro de plasma atravesó el mástil del radar como una aguja caliente atravesando mantequilla, vaporizando los componentes internos instantáneamente. 20 segundos después, el segundo dron se alineó con el radar Nevo-U, la joya de la corona, que coordina todas las baterías S-400. Destruir esto era como arrancarle el nervio óptico al ejército ruso. Cada soldado en 500 metros a la redonda abrió fuego. Ametralladoras PKM, AK-47, incluso pistolas. Pero las posibilidades de golpear un objetivo a 150 km por hora con miras de hierro son prácticamente nulas. El dron se estrelló contra la matriz en fase, convirtiendo $20 millones de tecnología en confeti metálico que llovió sobre el complejo. El puerto de Novorossiysk estaba ahora sordo, ciego y mudo. El escenario estaba listo. Nadie vería lo que estaba a punto de suceder debajo del agua. Con los ojos de la base destruidos y el caos reinando en los muelles, el Marischka hizo su aproximación final. El sonar del dron identificó la firma acústica única del submarino clase Kilo, Veliki Novgorod. Estaba amarrado, inmóvil, cargado de torpedos con 4 misiles de crucero Kalibr listos para ser lanzados contra la red eléctrica ucraniana, un ataúd de acero esperando ser cerrado. A diferencia del ataque aéreo, aquí no hubo aviso, solo un impacto sordo. El Marischka detonó sus 450 kilos de explosivos justo debajo de la línea de flotación a la altura de la sala de torpedos. Y aquí es donde la física del agua se vuelve aterradora. En el aire, una explosión pierde energía rápidamente porque el aire se comprime y absorbe el golpe. Pero el agua es incompresible. Cuando media tonelada de explosivo detona bajo el agua, la onda de choque no tiene a dónde ir. Se mueve a 1500 metros por segundo, golpeando el casco del submarino como un martillo hidráulico sólido. La explosión creó una burbuja de gas masiva que levantó el submarino de 3000 toneladas, rompiéndole la quilla, para luego dejarlo caer al vacío cuando la burbuja colapsó. Las fotos satelitales posteriores confirmarían la devastación. No fue solo un agujero. El casco de presión estaba desgarrado, con daños internos catastróficos que los expertos navales clasifican como pérdida total constructiva. En cuestión de 15 minutos, Ucrania no solo había cegado la base de Novorossiysk, había hecho historia. Por primera vez en la guerra naval, un dron submarino había cazado y destruido a un submarino convencional. La flota rusa había huido de Sebastopol buscando seguridad, pero en el fondo del mar aprendieron una lección final. En la era de los drones, no hay puertos seguros, solo hay blancos que aún no han sido alcanzados. Cambio y fuera.